Muy buen día, queridos estudiantes, una vez más con la clase de educación religiosa de forma virtual. Para este día tenemos la tradición oral y escrita. Antes de empezar esta clase, mandarles saludos a ustedes para que se encuentren bien en sus casas, resguarecidos en este tiempo que nos ha tocado vivir, bien trágico, difícil, ¿no? Para todos nosotros. Pero vamos a mantener mucha calma, mucha esperanza, mucha fe en nuestro Dios, en nuestro Señor, para que podamos salir airosos de esta enfermedad, de este tiempo, ¿no? Y sobre todo, ustedes estén aprovechando el tiempo siempre de forma positiva, de forma, donde podamos leer algún libro, estudiar más de lo que nos dejan de repente en las tareas o en los avances los más docentes, ¿no? Aprovechar el tiempo en familia y darnos cuenta del valor que ellos tienen, ¿no? El gran tesoro que son ellos. Bueno, entonces, dicho todo esto, vayamos con el tema. Tradición oral y escrita. Biblia y la tradición. La Biblia y la tradición. Jesús mandó predicar, no escribir, su evangelio. Jesús nunca repartió una Biblia. El Señor fundó su iglesia asegurándole que permanecerá hasta el fin del mundo. En esta parte nos dice que Jesús manda a predicar a los apóstoles. Explícitamente no manda una orden de donde diga escriban. No manda una orden. Ya cuando San Juan el Evangelista, San Juan Apóstol, ya en su vejez, Jesús los lleva al cielo y le dice, recién ya en el cielo les dice, escribe todo lo que vas a ver. Pero mientras estuvo en la tierra, Jesús no dijo que escriban, sino dijo, vayan, prediquen, vayan a la acción, ¿no? Y también Jesús no repartió Biblias, o sea, un contenido historiográfico de sus palabras, sino mandó de frente a hablar. El Señor fundó su iglesia asegurándose de que la iglesia va a permanecer por siempre, ¿no? Y que Él va a estar cuidando de ella. Revelación divina. Es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Lo que Dios nos revela, ¿no? La revelación divina es lo que Dios quiere que cumplamos la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Simplemente la salvación. Solo eso, la salvación, nada más. Quiere que el ser humano se salve, ¿no? Quiere que no quiere que se condene, sino que llegue hasta la presencia de Dios. Vamos con lo siguiente. Revelación natural. Dice el apóstol Pablo, todo aquello que podemos conocer de Dios, Él mismo se lo manifestó. Pues, si bien a Él no le podemos ver, lo contemplamos, por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo. Por sus obras entendemos que Él es eterno y poderoso, y que es Dios. Romanos capítulo 1. Si bien es cierto que Dios hizo todas las cosas, ¿no? Se manifiesta en la creación, se manifiesta en la presencia de Jesús haciendo los milagros, y que Jesús mismo manifiesta a su Padre. A Dios lo conocemos mediante las obras que Él mismo hizo, mediante las obras que hicieron sus grandes hombres de la fe, profetas, los patriarcas, los jueces del Antiguo Testamento, ¿no? Por medio de Moisés, Abraham, Isaías y Jacob, Adán y Eva, ¿no? Por medio de Noé, por medio de José, por medio de Jacob, de Labán, son tantos, ¿no? Entonces, de donde Él mismo se manifiesta, a eso le llamamos revelación natural, donde se manifiesta en las cosas naturales, en las cosas que podemos ver simples, ¿no? Veamos qué dice San Pablo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Mira, San Pablo nos hace una recomendación: mantengan
mantengan las tradiciones. Lo dice en ese tiempo, cuando él todavía existía hace 2000 años, y ahora también lo sigue repitiendo. Y esas tradiciones aún se siguen viviendo en nuestros tiempos, ¿no? Las procesiones, se siguen haciendo el compartir del pan, la fracción del pan, o sea, la misa, ¿no? Son cosas que normalmente se han hecho en el pasado o en la iglesia primitiva y ahora se siguen haciendo. Revelación divina. Vamos a ver la revelación divina o revelación sobrenatural. Dios empezó a revelarse a través del hombre, mediante los antiguos profetas y de una manera perfecta y definitiva en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas. Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días son los últimos. Nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1. Jesús reveló a Dios mediante sus palabras y obras, sus signos y milagros. Si bien es cierto que en Hebreos, ¿no?, nos dice que Dios se manifiesta en diversas ocasiones a nuestros padres, ¿no? ¿Quiénes son los padres del Antiguo Testamento? Moisés, Abraham y Noé. Esos son los padres quienes se manifiestan y donde hace prevalecer, donde comunica su voluntad, ¿no? Donde Él quiere revelar su voluntad. La llamamos revelación divina. Quiere revelar su voluntad y a la vez, mediante esta voluntad, pues va diciendo al hombre que quiero salvarlo, ¿no? Ahí vemos a un Moisés con las tablas de la ley y a un Jesucristo mismo, que mediante sus palabras y obras y sus signos muestra a Dios, muestra la revelación divina de Dios. Eso le llamamos tradición o sagrada tradición o sagrada escritura o sagrada la tradición oral, ¿no? Vamos con la tradición apostólica. Nos dice, es el mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido mediante y transmitido oralmente por los apóstoles. Se llama la tradición apostólica. Nos referimos siempre a la tradición apostólica. No debemos confundir la tradición apostólica con la tradición que en general se refiere a costumbres, ideas, modos de vivir de un pueblo. Esta tradición puede ser abandonada u olvidada, o dejada o echada de lado, porque son simplemente tradiciones del ser humano. Pero veamos lo que dice en esta parte de amarillo, aquí. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Muchas veces estas tradiciones del ser humano reemplazan, ¿no? Hacen de lado a la tradición de las tradiciones orales o escritas de Dios que Él mismo nos comunica bajo o por los hombres de Dios o por los hombres de fe, ¿no? En este tiempo es mucho esto, se vive mucho esto, donde de las tradiciones del ser humano hacen de lado a las tradiciones y costumbres que nos enseña la iglesia, ¿no? Y esto no es bueno, o sea, pienso yo que primero deben ser las cosas de Dios y después las cosas del ser humano, porque las cosas del ser humano son pasajeras, simplemente vienen y se van. La Biblia. Solamente una parte de la palabra de Dios proclamada oralmente fue puesta por escrito por los mismos apóstoles u otros evangelistas de su generación. Jesús hizo muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros, nos dice el apóstol Juan. O sea, Jesús dice que Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan que él mismo ha hecho muchas cosas, pero San Juan lo dice así: tantas cosas hizo Jesús que no cabrían en todos los libros del mundo. Son tantas cosas que hizo Jesús que
no se podía escribir todo, sino solamente algunas cosas. De repente incluso lo más importante no fue escrito y se dejó de lado. ¿Por qué? Porque de repente no había disposición de tanta gente para hacer esto. Biblia y tradición. Después de esto podemos decir que la revelación divina ha llegado hasta nosotros por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. La tradición apostólica y la Sagrada Escritura manan de la misma fuente, se unen de un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. Hermanos, mantengámonos firmes guardando fielmente las tradiciones que les hemos enseñado de palabra o por carta. Acá nos dice, manténganse firmes en las costumbres y tradiciones que les hemos enseñado oralmente o por carta. ¿Cuáles son estas? Las enseñanzas de Jesús, la fracción del pan, la celebración de la misa, la celebración de la Eucaristía, que es lo mismo. O por carta, dice. San Pablo escribió muchas cartas, donde recomendó a muchos cristianos mantener la tradición oral y escrita. ¿Por qué? Porque esa es la base de la iglesia, ese es el fundamento de la iglesia, ese es el pilar que sostiene la iglesia, la tradición escrita y la tradición oral. Bueno, de esta manera, queridos estudiantes, hemos terminado la tradición oral y escrita, y recomendándoles siempre que se cuiden mucho y extrañándoles bastante, pues no es igual dar una clase grabada a mantener una clase online. Recordarles que para la siguiente semana, o sea, la última semana de abril, se va a hacer una revisión de la Biblia, perdón, de sus cuadernos, de todos sus cuadernos y las tareas que ustedes hayan avanzado, ¿ya? Y pues, y esto lo voy a hacer de manera virtual, online, ¿no? O en línea. Ustedes van a poder, ya les voy a mandar el programa para que se conecten y la hora también, y ustedes me van a poder mostrar así todo el avance de su cuadernito, y yo voy a ver mediante la cámara entonces todo el trabajo que ustedes han desarrollado. Muy bien, entonces chicos, cuídense mucho, un saludo de paz y bien, y sobre todo Dios los bendiga. Adiós.